Bueno, pues vamos a dar el inicio a esta jornada anual de la Conferencia Interuniversitaria de los Grados en Gestión y Administración Pública, CIGAP 2026. Primero quiero agradecer al vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Huesca, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, apoyando a la Universidad de Zaragoza en el campus de Huesca y también a la representante de la subdelegación del Gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos a esta conferencia anual interuniversitaria en los grados de GAP que hoy se celebra aquí en la Facultad de Empresa y Gestión Pública. Y permítanme que presente a mis compañeros de mesa. Están conmigo la presidenta de la Conferencia Interuniversitaria de los Grados en Gestión y Administración Pública, doña Elizabeth Gil. Gracias por estar aquí. Y nuestro decano, el compañero profesor catedrático de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, don Carlos Orús. Bueno, para nuestro campus, para la Facultad de Empresa y Gestión Pública, es una gran satisfacción el acoger esta jornada anual que celebráis año a año y que este año haya sido en Huesca y en la Facultad de Empresa y Gestión Pública es una gran alegría para nosotros. Para nosotros esta jornada es una oportunidad para poner en valor lo importante que es la titulación del grado de Gestión y Administración Pública. Un grado que lleva en el campus de Huesca casi 35 años, desde el curso 92-93, que se inició como en las otras facultades, ¿verdad?, como en las otras escuelas, como una diplomatura, que después pasó a ser un grado y que actualmente, además, en el campus de Huesca tenemos esa doble titulación con ese grado internacional en Gestión y Administración Pública y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y además también tenemos otra originalidad o diferencia que hace de este grado también algo especial para la Universidad de Zaragoza, y es que tiene una doble modalidad presencial y modalidad virtual. Uno de los grados, el primer grado en la Universidad de Zaragoza que optó por esta modalidad y que le ha dado también, la ha revitalizado muchísimo. Ahora estamos en la adaptación de esos planes de estudios y el próximo curso, ¿verdad?, empezamos con los nuevos planes de estudio de Gestión y Administración Pública. Por eso digo que este encuentro es una oportunidad para eso, para poner en valor nuestro grado en Gestión y Administración Pública con una larga vida, ¿no?, de 35 años, pero también para fortalecer las relaciones y las colaboraciones entre las universidades que hoy estáis aquí y que también implementáis la titulación de gestión, de GAP, que lo llamamos aquí, de Gestión y Administración Pública, ¿verdad? Bienvenidos a todos, de la Complutense, de la Universidad de Barcelona, de Jaén, de Vigo, de Valencia, de Alicante. Bueno, pues gracias a todos por estar hoy aquí y seguro que sacáis conclusiones muy interesantes. La jornada es una jornada amplia, una jornada con mucho trabajo. Empezáis con una ponencia muy importante, a mi modo de ver, muy interesante en la sociedad actual, que es el impacto, ¿no?, de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Y la va a impartir una persona que creo que, bueno, me hubiera encantado que hubiera estado aquí con nosotros, pero por cuestiones personales y familiares, pues ha tenido un percance que no ha podido poder llegar a Huesca hoy, y es nuestro vicerrector en Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra. Javier, buenos días. No sé si puede hablar todavía, pero bueno, ya veréis cómo va a ser fantástica la ponencia. Buenos días a todos. Buenos días, Javier. Va a ser estupenda la ponencia que vamos a poder escuchar por parte de Javier Fabra. Y habrá además un conjunto de mesas, ¿verdad?, de trabajo donde vais a hablar de cuestiones centrales del grado de Gestión y Administración Pública, tanto desde la empleabilidad como la movilidad y la cooperación internacional o como la reforma de los distintos planes de estudio. Bueno, sin más, no me alargo más, simplemente agradecer al coordinador, a David Ruano, por la organización de este evento. Deseo que disfrutéis mucho de estas jornadas y que reflexionéis sobre el presente y el esperanzador futuro que tiene esta titulación. Muchas gracias. Muchas gracias y a continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, don Carlos Orús. Muchas gracias, querida vicerrectora Marta Ariesa, estimada Elizabeth, presidenta de la Confederación Interuniversitaria de Grados en GAP, queridos compañeros de las universidades de Alicante, Barcelona, Vigo, Jaén, Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia, Almería y Oberta de Cataluña,
Compañeros del PDI, del PTGAS, de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, estudiantes, egresados, muy buenos días a todos. Bueno, pues para mí también es un verdadero honor recibiros aquí en la Facultad de Empresa y Gestión Pública, nuestra pequeña gran facultad, como nos gusta llamarla, para la conferencia anual interuniversitaria de los grados en Gestión y Administración Pública. Antes de nada, también me gustaría agradecer y saludar a nuestro vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca y al teniente alcalde del Ayuntamiento, don Ricardo Olivano. Muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo incansable y constante a esta facultad. También agradecer a Francisco Javier Fabra desde la distancia, que haya hecho un hueco en su agenda, además con ese percance de última hora, pero que aún así no ha impedido que esté hoy presente, aunque sea de manera virtual, con nosotros. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, Javier. También un poco agradecer a los compañeros del PDI, Cristina, José Ramón, Miguel Ángel, Mariajo, Asun. Muchas gracias también por estar con nosotros. Equipo, Ana, Isabel, no sé si está también por ahí David, coordinador, en fin, pues bueno, estamos pocos, pero la verdad que muy selectos, ¿no? Una representación ilustrativa, ¿no?, de cada uno de los estamentos de nuestra universidad, así que bueno, estoy muy agradecido de que estéis todos aquí. Bueno, cuando David Ruano, profesor y coordinador del grado en GAP, me sugirió la posibilidad de celebrar aquí la CIGAP, pues bueno, mi respuesta fue instantánea y sin titubeos, fue un sí rotundo, y además hacerla de una forma presencial aquí para un poco poner en valor, ¿no?, pues todo el esfuerzo, todo el trabajo que se está haciendo en pro de esta titulación. Así que, David, pues muchas gracias por este tiempo compartido, por haber coordinado el grado, ¿vale?, con acierto durante todos estos años y haber participado también de forma activa en la CIGAP. Bueno, yo creo que es el principal artífice de que hoy estemos aquí celebrando esta jornada, que, bueno, como decía, permite poner a nuestra facultad en el foco de las universidades que imparten esta titulación en Gestión y Administración Pública. Así que, bueno, también agradecerte esa labor. Bueno, la verdad que la vicerrectora ha hecho un poco el repaso, ¿no?, a la historia, a la trayectoria de estos estudios en nuestra facultad. Llevamos más de 3 décadas impartiendo estudios en Gestión y Administración Pública. Bueno, pues como en todo en la vida, pues durante más de 30 años pues ha habido pues sus momentos mejores, sus momentos más delicados, pero bueno, consideramos que ahora en estos momentos estamos en una posición de fortaleza dentro de la facultad, actualmente con sus dos modalidades online y presenciales, el grado con más presencia, ¿no?, con mayor número de alumnos por curso. También nos encontramos en esa situación en la que hemos sido capaces de formar a profesionales que trabajan en administraciones públicas de locales, regionales, autonómicas, nacionales, tienen puestos de responsabilidad también en entidades públicas y privadas. Y bueno, pues no es más que un resultado de la calidad, ¿no?, de la excelencia que siempre buscamos en nuestra facultad, centrada en formar profesionales pues que entiendan la complejidad de la administración pública, que sepan gestionar recursos, que respeten los principios democráticos, ¿no?, y que estén comprometidos con ese servicio público. También un poco destacar que, en línea con lo que ha comentado nuestra vicerrectora, ¿no?, esas características que hacen a nuestro grado único, primero o diferencial con respecto a otras titulaciones de la Universidad de Zaragoza o incluso del resto de España. Somos la única titulación de grado oficial de la Universidad de Zaragoza que tiene esa modalidad presencial y virtual. Esa modalidad virtual que tiene unas características muy particulares, empezando por el propio perfil de ingreso del estudiante. No nos enfrentamos al típico o el estudiante convencional, ¿no?, de 18 años que empieza una carrera universitaria, sino que el perfil es uno de más profesional, en el sentido de que ya conoce la administración en muchos ámbitos, ¿no?, y que plantea una serie de retos también, por qué no decirlo así, para el profesorado y para la titulación. Y luego, por otro lado, esa doble titulación internacional con la Universidad del Valle de Aosta, ¿no?, que bueno, somos la única facultad o la única posibilidad dentro de la Universidad de Zaragoza de estudiar ciencias políticas, es aquí, a través de este doble grado con la Universidad de Aosta. Además, ahora estamos con
ese cambio de planes de estudio, también que hemos trabajado durante todo este año para poder implantar a partir del siguiente curso, para poder reconocer esa virtualidad y así también para reforzar ese carácter internacional con la mención en gobernanza institucional europea. Y bueno, pues hoy la verdad que tenemos una agenda muy intensa por delante. David se ha encargado de preparar esta agenda llena de charlas, de mesas, de debates que yo creo, o por lo menos sobre el papel, tienen una pinta muy buena, ¿no? Son prometedores. Espero que planteen muchas reflexiones y generen mucho debate en el sentido constructivo, en el sentido positivo. Nada más acabar esta inauguración, daremos paso a Francisco Javier Fabra, que nos hará esa ponencia inaugural sobre cómo afrontar esos retos que plantea la inteligencia artificial en la docencia, en la enseñanza. Después tendremos 3 mesas redondas, una sobre empleabilidad, otra sobre planes de estudio y otra sobre internacionalización. Las 3 también, como digo, muy completas, con participación de aquí de los compañeros de las universidades que nos acompañan. Y bueno, finalizaremos la jornada con la Asamblea General. Nada, pues bueno, simplemente desearnos a todos una jornada muy provechosa, que pongamos en común, que compartamos experiencias, que hagamos networking, ¿no? Que también estos eventos, y encima los presenciales, yo creo que es cuando más debemos aprovechar esta oportunidad que nos brinda el espacio y el momento. Mientras estemos a cubierto no pasaremos mucho calor, con lo cual espero que las conversaciones sean muy fructíferas y bueno, daros la bienvenida a todos y muchas gracias. Muchas gracias, decano. Y tiene la palabra la presidenta de la Conferencia Interuniversitaria de los Grados en Gestión y Administración Pública, doña Elizabeth Gil. Muchas gracias, vicerrectora, decano. Buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta jornada anual de la Conferencia Interuniversitaria de los Grados en Gestión y Administración Pública, que se celebra en la Universidad de Zaragoza, en su campus de Huesca, en esta Facultad de Empresa y Gestión Pública, por lo que las primeras palabras deben ser pues, de agradecimiento, ¿no? Porque nos acojáis, porque nos permitáis crear este foro de debate, al decano, por decir que sí, y sobre todo y especialmente a David Roano, el coordinador del grado en Gestión de Administración Pública de esta universidad y que además es el secretario de la CIGAP. Además, como decía, la CIGAP es un foro de intercambio de ideas, de experiencias, de debate, de reflexión, en el que están representadas las universidades españolas que imparten este grado en Gestión de Administración Pública o Dirección y Administración Pública, según la universidad. Y una de las cosas que yo creo que hay que destacar de este evento es que estamos representadas 7 universidades, lo que implica algo más de la mitad de las universidades españolas que imparten esta titulación. Tenemos la representación de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Jaén, de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alicante. Por tanto, hoy nos reunimos, pues como decía, algo más de la mitad de los miembros de la CIGAP para reflexionar sobre aquello que nos preocupa para nuestras titulaciones y nuestros estudiantes y futuros egresados y también para reforzar aquello que nos une. Como ya han repasado tanto la vicerrectora como el decano, tenemos un programa muy ambicioso, muy completo, que además implica consolidar varias de las líneas de actuación de la CIGAP que llevamos puestas en marcha en los 2 últimos años, como es la empleabilidad. Nos preocupa la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados, pero también queremos lanzar propuestas o iniciativas de cara a mejorar las experiencias de movilidad entre nuestras universidades, también mirando hacia afuera, ¿no? Con posibles experiencias internacionales y también la adecuación de nuestros planes de estudios a las competencias profesionales cada vez más demandadas, ¿no? Actualizar nuestros contenidos y nuestras materias, asignaturas, etcétera, a ese panorama laboral con el que se van a encontrar. Porque al final, creo que lo han comentado ya el decano y la vicerrectora, nuestros estudiantes y futuros egresados son el principal valor que tenemos como universidad. Por ello, en este programa que han repasado tanto decano como vicerrectora, pues me gustaría agradecer a todas las personas que van a intervenir hoy por compartir con nosotros y nosotras sus reflexiones, sus experiencias.
Agradecer también a los miembros de la Junta Directiva de la CIGAP. Para mí, en estos 2 años que llevo de presidencia, ha sido un verdadero honor trabajar con todos ellos, con Enrique, que no puede acompañarnos hoy, con Laura, con Marc, con David, con María José, también con los compañeros de la UPV, con Consuelo, con Carlos, que llevan tiempo también apoyando todas las iniciativas de la CIGAP. Y no me queda nada más pues, que agradecer a los ponentes, a los asistentes, esperar que tengamos, pues, como decía el decano y la vicerrectora, una jornada muy provechosa, y lo bueno de que sea viernes es que nos vamos al fin de semana con muchas ideas en la cabeza que a partir del lunes pondremos en práctica y que seguiremos consolidando pues, en la siguiente jornada anual que realicemos. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta inauguración ya institucional, muchas gracias Marta y Elisabeth, muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la conferencia inaugural de estas jornadas. Para hacer una introducción de este tema tampoco hace falta romperse mucho la cabeza. La inteligencia artificial ha irrumpido como un tsunami, ¿no? en todos los procesos de trabajo, de enseñanza, de aprendizaje. Nos está planteando unas oportunidades increíbles, pero también unos retos que tenemos que saber abordar. Y bueno, pues cómo prepararnos, ¿no? como docentes, como estudiantes, como futuros profesionales, ¿no? Cómo podemos abordar todas estas cuestiones. Yo creo que no tenemos mejor persona para dar respuesta a estas preguntas o para tratar de reflexionar sobre ellas que a Francisco Javier Fabra Caro, vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza. Fijaros que ya que su propio cargo ya aborda la inteligencia artificial como una de las funciones, ¿no? Está tan destacada. Javier es profesor titular en Lenguajes y Sistemas Informáticos y trabaja en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, el I3A, con una trayectoria precisamente centrada en la inteligencia artificial, la analítica de datos y la innovación educativa. Durante estos últimos años ha liderado numerosas iniciativas de transformación digital y ha participado en proyectos nacionales e internacionales. Lo que lo define es su capacidad para combinar las investigaciones tecnológicas con el diseño de estrategias institucionales que permitan aprovechar el potencial de la IA en la educación superior. Ha dirigido proyectos de innovación docente y colaborado activamente en grupos de trabajo de la CRUE sobre inteligencia artificial y educación. Su foco actual es exactamente lo que necesitamos entender hoy: cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y qué competencias necesitarán nuestros futuros gestores públicos y administradores públicos en este entorno. Sin más, os dejo con Javier. Javier, bienvenido. Vamos a bajar los de la mesa para poder escucharte y ver la presentación, así que cuando quieras, el escenario es tuyo. Bueno, pues buenos días y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización, ¿no? por esta invitación a inaugurar esta conferencia. Y bueno, para mí es un auténtico placer poder compartir este rato con profesorado y con participantes de tantas universidades y además hacerlo en la Universidad de Zaragoza, aunque la verdad es que disculpad porque por un asunto familiar de ayer de última hora pues no he podido estar ahí presencialmente como me hubiera gustado, ¿no? para poder compartir esto ahí en persona. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y esto actualmente ya no consiste en explicar cómo funcionan los modelos de lenguaje o cuáles son los últimos avances tecnológicos. Esto prácticamente cambia cada semana. Entonces, lo realmente interesante es entender qué está cambiando nuestra manera de enseñar, de aprender y de entender la universidad. Así que hoy no estoy aquí para convenceros de que la inteligencia artificial es buena o mala. Creo que este debate ya está más que superado. Y tampoco voy a hacer una demostración de herramientas porque dentro de 6 meses, incluso menos, ya estaremos utilizando otras distintas. Lo que querría hacer durante esta sesión es un poquito diferente y mi intención es hablaros de universidad, ¿vale? La inteligencia artificial yo creo es la excusa para hacernos algunas preguntas que llevamos bastante tiempo posponiendo, porque la verdad es que desde que ha surgido esta ola, ¿no? de la IA generativa, que es un poco la que más nos afecta, pues se están cambiando muchas cosas y yo creo que están surgiendo bastantes preguntas que deberíamos reflexionar. Y un poco mi objetivo es que cuando terminemos esta sesión, pues que tengáis más preguntas que respuestas realmente.
yo creo que es el momento, ¿no?, que estamos viviendo. No estamos en una etapa en la que alguien pueda decir con seguridad cómo va a ser la universidad dentro de 10 años, porque no tenemos esa bola de cristal. Pero lo que sí que sabemos es que algunas de las cosas que nos han acompañado durante muchísimos años, durante décadas, están empezando a cambiar. Y esto nos está obligando a hacernos nuevas preguntas, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre qué significa aprender, qué significa enseñar, y qué merece la pena seguir evaluando, porque esto está cambiando muchísimo. Y sobre todo, qué papel es el que queremos desempeñar los docentes en un contexto donde por primera vez cualquier estudiante puede acceder a un nivel de apoyo intelectual que hasta hace muy poco tiempo era simplemente inimaginable. Si esto nos lo dicen hace 5 o 10 años, habríamos dicho que era imposible, ¿no?, llegar a la situación actual. La inteligencia artificial no está cambiando únicamente las herramientas, está cambiando todo el contexto en el que ocurre todo el aprendizaje. Y cuando cambia el contexto, pues la educación también tendrá que cambiar. Entonces, fijaros, si echamos la vista atrás, no tan atrás, ¿no?, hace apenas 2 o 3 años, cuando empezó a aparecer las primeras herramientas de inteligencia artificial en las conversaciones, la pregunta yo creo que era siempre la misma, ¿no? ¿Tú utilizas inteligencia artificial, ¿no?, cuando te encontrabas con un compañero? Y era una pregunta realmente muy razonable, porque en aquel momento era una tecnología que despertaba muchísima curiosidad, pero que estaba al alcance de no todo el mundo, ¿no? Muy pocos lo utilizaban en su día a día. Algunos habían probado ChatGPT, otros habían empezado a ver algún vídeo, alguna cosa, y muchos pensaban que aquello era interesante, pero que todavía le quedaba mucho, ¿no?, hasta que realmente se pudiera aplicar. En sus inicios era una tecnología casi reservada para investigadores, para ingenieros o para personas que estuvieran muy interesadas en el ámbito digital. Pero hoy en día esa conversación ya ha desaparecido. Ya nadie te pregunta si utilizas inteligencia artificial. La pregunta, que ha cambiado totalmente, ahora suele empezar de otra forma, ¿no? Y te preguntan, ¿para qué utilizas la inteligencia artificial? Y esa diferencia entre las dos preguntas, aunque parece muy pequeña, realmente yo creo que es bastante grande, porque significa que la inteligencia artificial ha dejado de ser una novedad tecnológica y se ha convertido en una herramienta cotidiana. Actualmente la podemos utilizar para redactar un correo, para preparar una clase, para resumir un documento o extraer información importante, traducción, programación, análisis de datos, preparación de una reunión, ¿no?, generación de ideas. Muchas veces incluso la utilizamos sin ser realmente conscientes de ellos, porque ya está integrada en aplicaciones que utilizamos todos los días. Esto ya pasaba antes de la IA generativa, pero es que con la IA generativa están empezando a surgir ya un montón de complementos, de características nuevas que sin darnos cuenta utilizamos y que son realmente útiles. Y esto significa que el cambio que estamos viviendo no es simplemente tecnológico, sino que es un cambio cultural. Y lo que ha cambiado es nuestra relación con el conocimiento y nuestra relación con la información. Y está empezando a cambiar también de manera muy notable nuestra relación con el aprendizaje. Cuando una tecnología deja de ser algo excepcional y pasa a formar parte de la vida cotidiana, ya no podemos preguntarnos si tenemos que hablar de ella en la universidad, sino que la pregunta pasa a ser otra mucho más importante. ¿Cómo respondemos desde la universidad a esta nueva realidad? Y para responder a esta pregunta, yo creo que antes tenemos que entender una cosa importante, y es que esto ya no es una moda. Hay momentos en la historia en los que han aparecido tecnologías importantes y luego hay otros momentos, que son mucho menos frecuentes, evidentemente, en los que cambia el paradigma. Y yo creo que actualmente estamos en este último, ¿no?, en un cambio de paradigma. A lo largo de nuestra vida profesional, o de la mayoría, seguramente hemos visto aparecer muchas herramientas digitales, ¿no? Vimos llegar, o al menos en mi caso, vi llegar ya la parte de Internet, ya la navegable, ¿no?, con Google, el correo electrónico, las plataformas virtuales, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las videoconferencias, y todo esto ha tenido un impacto enorme en lo que es nuestra vida universitaria. Pero la inteligencia artificial es un punto diferente, ¿vale? Porque no viene únicamente para facilitarnos una tarea concreta, ni es una herramienta tampoco que nos sirve para hacer mejor una presentación o para organizar documentos. Está empezando a intervenir en algo mucho más profundo, que son los procesos cognitivos, es decir, las actividades que hasta ahora considerábamos inseparables del trabajo intelectual. Entonces nos ayuda a escribir, a analizar, a resumir, lo que hemos dicho, ¿no?, incluso a generar las ideas. Pero es que esta tecnología empieza ya a intervenir en actividades que hasta ahora considerábamos exclusivamente humanas, y entonces la pregunta ya deja de ser tecnológica y pasa a ser educativa. A mí muchas veces me gusta comparar un poquito esto de la IA generativa con la llegada de Internet. Internet, cuando llegó, democratizó el acceso a la información. Antes había que ir a buscar el conocimiento, había que conocer las fuentes exactas y era complicado. Ahora el conocimiento ya está disponible para cualquiera. Y la inteligencia artificial ha dado un paso más. Y lo que nos sirve es para que no solamente facilita cómo accedemos a la información, sino que nos permite generar contenido nuevo a partir de ella. Y esto cambia totalmente las reglas del juego. Y existe una diferencia muy importante con respecto a Internet, que es que Internet necesitó prácticamente 2 décadas para poder transformar la universidad, casi 20 años. Pero la inteligencia artificial está haciendo cambios visibles en apenas 2 años que llevamos. Entonces las velocidades son totalmente diferentes.
Y esto hace que además muchas veces nos da la sensación de que vamos por detrás, ¿no? Que no entendemos una herramienta y cuando estamos en ello ya han aparecido 5 nuevas. Entonces, bueno, yo creo que el mayor error sería pensar que esto es una moda pasajera porque las modas desaparecen y los cambios de paradigma no. Y en este caso estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y cuando lo aceptamos es cuando empezamos a preguntarnos cómo se vive ese cambio desde el aula. Porque ya no estamos hablando de escenarios futuros, sino que estamos viendo que es algo que ocurre hoy en día. Entonces vamos a hablar con un pequeño ejemplo. Imaginaos un estudiante cualquiera, ¿vale? Un estudiante de los que podéis tener en el aula, que no es un estudiante excepcional, no tiene un perfil técnico, no estudia en ingeniería, no estudia algo de informática. Puede ser cualquier estudiante de cualquiera de nuestras universidades. Llega a casa, abre el ordenador y tiene delante una herramienta gratuita. Y ahora abre el prompt, ¿no? Y le escribe algo tan sencillo como, oye, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer un trabajo sobre el impacto de la administración electrónica en la modernización de los servicios públicos. Y en 30 segundos tiene un índice de ese trabajo, tiene una introducción, tiene unos apartados desarrollados de una manera impecable, tiene una conclusión e incluso tiene referencias bibliográficas que, aunque hay que revisar y hay que comprobar, muchas veces son perfectamente válidas. Y luego abre otra ventana y tiene que hacer un ejercicio, ¿no? Que le hayan mandado o que tenga una tarea. Y en lugar de buscar una solución, lo que le hace es pide a esa herramienta que se lo explique paso a paso, ¿no? Y que le diga por qué se tiene que hacer así, que le proponga, por ejemplo, parecido, que aumente la dificultad. Y lo que va a obtener como respuesta es una explicación personalizada, con toda la paciencia del mundo. Y luego tiene otra asignatura y tiene que escribir, por ejemplo, un pequeño programa, no un código, y nunca programado. Bueno, pues si describe con lenguaje natural lo que quiere hacer, va a obtener un código de programación funcional, que no está perfecto, pero que es suficientemente bueno para poder empezar a hacer esa tarea. Entonces, si pensamos esto en frío, todas estas situaciones, esto es maravilloso, ¿vale? Esto es extraordinario. Hace apenas 3 años, para que un estudiante pudiera hacer todas estas cosas, tenía que consultar varios libros, buscar en internet, preguntar a compañeros, ir a tutorías, dedicar horas de ensayo y error. Y hoy, gran parte de ese apoyo intelectual ya está disponible de manera totalmente inmediata. Y aquí además aparece algo que seguramente todos los que te hemos dado clase hemos vivido alguna vez en estos últimos meses, ¿no? Que es el tema de las correcciones de trabajo. Tú corriges un trabajo, ¿no? Ahora que estamos además en la época de los TFGs. Está perfectamente redactado, ¿vale? Se acabó la redacción que te dolía la cabeza o que tenías que intentar entender con 4 lecturas. Ahora está bien estructurado, está sin faltas, tiene un vocabulario impecable. Y durante un momento, pues normalmente piensas, oye, este estudiante vaya salto ha dado, ¿no? Muy bien, qué madurez, ¿no? En tan poco tiempo. Pero enseguida también piensas la otra opción, que es, o igual el salto no lo ha dado exactamente el estudiante. Entonces, no digo esto para desconfiar de nuestros alumnos, sino porque la realidad ha cambiado. Y cuando cambia la realidad, también cambian las preguntas que tenemos que hacernos. Porque si todo esto ya es posible, la cuestión que realmente importa ya no es tecnológica, sino que es educativa. Y aquí surge una pregunta que yo creo es bastante importante en esta charla, en la que ya dejamos de hablar de inteligencia artificial y empezamos a hablar de universidad. Entonces, fijaros la pregunta que planteo ahí. Es una pregunta que puede resultar un poquito incómoda, ¿no? Tiene sentido seguir enseñando igual, pero yo creo que merece la pena formulando. Fijaros que no estoy preguntando si tenemos que abandonar lo que hacemos, ni estoy diciendo que todo haya quedado obsoleto, ni mucho menos. Lo que planteo es mucho más sencillo. Simplemente es, si el contexto en el que nuestros estudiantes están aprendiendo ha cambiado radicalmente, ¿no deberíamos también revisar cómo enseñamos? Porque durante décadas el acceso a la información, al conocimiento, era un recurso escaso y el profesor estaba allí para organizar ese conocimiento, explicarlo, contextualizarlo dentro de las asignaturas y el estudiante lo que hacía era acceder básicamente a través de nosotros. Pero hoy esa situación ya no existe. Hoy en día nuestros estudiantes pueden llegar a clase después de haber buscado información, han visto vídeos, han preguntado a una inteligencia artificial o incluso han mantenido una conversación de varios minutos o horas si quieren sobre el tema que vamos a explicar. Y eso lo que hace es que cambie totalmente nuestro punto de partida. Y entonces la pregunta ya no es cómo transmitimos mejor el conocimiento, sino que es una pregunta más interesante, ¿no? Que sería qué experiencias de aprendizaje somos capaces de diseñar que ninguna herramienta pueda sustituir. Porque enseñar no es solamente transmitir información, ¿no? Sino que es también ayudar a construir lo que sería toda la comprensión. Y esa diferencia, que siempre ha sido importante, y más adentro del universitario, ahora yo creo que es algo totalmente esencial. Entonces, fijaros, ¿qué ha cambiado realmente? Yo creo que si tuviera que resumir una sola idea que ha cambiado con la llegada de la inteligencia artificial, yo diría esta, ¿vale? Hasta hace muy poco el principal problema era encontrar información, ¿no? Donde estaba
seguro que recordáis aquella época en la que te enseñaban competencias digitales, que básicamente era enseñar a buscar, ¿no? Cómo utilizabas el buscador, cómo usar bien los tags de Google, cómo localizar las fuentes fiables, cómo comprobarlas, cómo seleccionar la información que es relevante. Lo lógico. Había muchísima información, pero había que saber encontrarla. Pero hoy el problema que tenemos es completamente distinto. La información ya no solamente es que se encuentre, es que se genera. Porque además estos modelos generan información cada vez que les preguntamos. Y generan cantidades prácticamente ilimitadas. Podemos pedir el resumen, una tabla comparativa, un caso práctico, una imagen, un cuestionario, una rúbrica, si queremos. Y todo en unos pocos segundos nos va a aparecer. Y eso lo que hace es desplazar el valor desde el acceso a la información hacia otra competencia que es totalmente diferente. Y entonces el verdadero valor ya no está en encontrar respuestas, está en formular buenas preguntas, en saber proporcionar un buen contexto, en saber interpretar lo que recibimos y en detectar cuando una respuesta es correcta. Y cuando simplemente suena convincente, pero está equivocada, ¿vale? Que esto también suele pasar, ¿no? Cuando la IA siempre es convincente, siempre nos da respuestas que son categóricas. Tenemos que tener esa capacidad de poder generar ese contenido, pero con criterio. La inteligencia artificial tiene una característica muy curiosa, que es que no solamente responde, sino que además responde con mucha seguridad, aunque se equivoque. Y eso lo que hace es que convierte el pensamiento crítico en una competencia mucho más importante de lo que sería hace unos pocos años. Y yo creo que este es uno de los grandes cambios que tenemos delante de la universidad, que no estamos sustituyendo unas competencias por otras, sino que estamos desplazando lo que sería el centro de gravedad del aprendizaje. Y ese desplazamiento nos lleva a la siguiente pregunta. Porque la inteligencia artificial no solo busca información, sino que hace algo mucho más sorprendente, y es que da la sensación de que razona, ¿vale? Entonces, no razona, simula razonar realmente. Entonces, fijaros, las herramientas digitales hasta ahora hacían cosas relativamente sencillas, ¿no? Pues un buscador encontraba información, una hoja de cálculo hacía cálculos, un traductor traducía textos. Cada herramienta tenía su finalidad concreta y la utilizábamos para eso específicamente. Pero la llegada de la inteligencia artificial ha cambiado esta lógica, porque por primera vez tenemos una herramienta que podemos mantener una conversación con ella y que al menos aparentemente razona. Y quiero destacar esa palabra, ¿no? Aparentemente. Los modelos de lenguaje no piensan como las personas. Los modelos de lenguaje que están detrás de esas herramientas de IA no tienen conciencia, no tienen comprensión en el sentido humano del término, sino que lo que hacen es predecir cuál es la secuencia de palabras más probable y adecuada para responder a la pregunta, al prompt que tú me has formulado. Entonces, claro, eso por un lado lo que nos dices es, vale, entonces realmente no razonan. Pero eso importa desde el punto de vista educativo. Porque claro, cuando el estudiante le pregunta, dice, mira, no he entendido este concepto, ¿me lo puedes volver a explicar de otra forma? La IA le responde. Y ahora sigue sin entenderlo el estudiante y se lo vuelve a preguntar y se lo vuelve a explicar. Y si no lo entiende, le pone un ejemplo. Y si ese ejemplo no funciona, le pone una analogía. Y este proceso lo puede repetir hasta 10 veces o 50. Tiene una paciencia infinita. Y claro, eso desde la perspectiva del estudiante se parece muchísimo a mantener una conversación con alguien que le está ayudando a aprender. Y esa es la auténtica novedad. Que no es que se haya encontrado una respuesta, es que puede dialogar con el conocimiento. Y claro, durante siglos aprender ha consistido en gran medida en escuchar explicaciones. Y hoy un estudiante puede mantener un diálogo activo y continuo con una herramienta que va a adaptar sus respuestas a las dudas que le van surgiendo. Y esto lo que va a hacer es modificar profundamente todo el proceso de aprendizaje. Aprender entonces ya va a dejar de ser una actividad necesariamente lineal, porque cada alumno además puede avanzar por un camino distinto. Entonces tenemos alumnos, ¿no? Pues más espabilados que necesitan 3 ejemplos. Otro preferirá una representación gráfica porque le va mejor. Otro le pedirá que se lo explique un caso real. Otro le pedirá que comience por lo más sencillo. Entonces, esto nunca antes lo habíamos tenido, no nos habíamos planteado esa posibilidad y más a gran escala. Y entonces, claro, una consecuencia que aparece de estas opciones es que la IA puede explicar y puede explicar además adaptándose al perfil de cada estudiante. Con lo cual, el valor del docente ya no está únicamente en explicar, está en decidir qué es lo que merece la pena explicar, cuándo intervenir, cómo acompañar al estudiante o cómo ayudar a que el estudiante construya criterio. Y esto enlaza además con otra idea que yo creo que es fascinante con la inteligencia artificial, que es que nunca antes herramientas tan sofisticadas como las que tenemos ahora habían estado al alcance prácticamente de cualquier persona. Esto no había ocurrido jamás hasta ahora. Y esto es lo que es la democratización del conocimiento. Y yo creo que es una de las transformaciones más profundas y revolucionarias que estamos viviendo
y además es una de las menos comentadas. Si pensáis hasta hace muy poquitos años, durante muchísimo tiempo muchas capacidades estaban reservadas a quienes tenían recursos muy concretos, ¿no? Pues si tenías que hacer un análisis complejo, tenías que tener especialistas. Si querías programar, tenías que aprender y conocer un lenguaje de programación. Si querías traducir con calidad, necesitabas un profesional. Y si querías elaborar ciertos materiales, pues a lo mejor necesitabas herramientas caras, conocimientos técnicos, etc. Y hoy en día, con las herramientas que tenemos ya de inteligencia artificial, gran parte de esas barreras ya han desaparecido. Y no porque esas tareas hayan dejado de ser complejas, que tienen exactamente la misma complejidad que tenían antes, sino que esa complejidad ahora se queda oculta detrás de una herramienta que tiene un modelo de inteligencia artificial con el cual yo establezco una conversación en lenguaje natural. Y claro, eso tiene una capacidad democratizadora enorme. Un estudiante que acaba de ingresar a la universidad en primer curso puede acceder a herramientas que hasta hace muy poquito estaban al alcance solamente de grandes empresas o de grupos de investigación y puede empezar a utilizarlas. Y yo creo que eso es algo muy, muy bueno, porque es un avance tecnológico, ¿no? Pero como todo avance, pues también tiene una segunda cara. Y claro, aquí el acceso ha dejado de ser un problema. Y entonces aparece otro mucho más interesante, que es que todos tienen acceso a la misma inteligencia artificial, a los mismos modelos, a las mismas herramientas, pero no todos obtienen los mismos resultados. Y esto es algo bastante curioso. La diferencia aquí ya no la marca el conocimiento técnico de la herramienta, sino que lo va a marcar la capacidad que tiene de pensamiento el usuario de esa herramienta. Entonces, dos personas que utilizan exactamente la misma herramienta de IA, una puede obtener una respuesta superficial y la otra puede conseguir un análisis excelente. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? La herramienta no, porque es la misma. El modelo tampoco, porque es el mismo el que está debajo. ¿Qué es lo que cambia? La calidad de las preguntas, el contexto que le ha aportado, la información que le ha dado, la capacidad que tiene ese usuario para poder refinar la conversación analizando cómo está yendo eso. Y el criterio que tenga para decidir qué aceptar y qué descartar. Con lo cual, la ventaja competitiva no está en la herramienta, vuelve a estar en la persona y no en la tecnología. Y yo creo que esa es una idea que a mí por lo menos me tranquiliza bastante, porque significa que la inteligencia artificial no elimina el valor del conocimiento, sino que lo desplaza, ¿no? El conocimiento sigue siendo totalmente esencial, pero digamos que ahora se manifiesta de otra manera. Y para entender hasta qué punto esto ya forma parte de nuestra realidad del día a día, os voy a compartir simplemente unos ejemplos, ¿no?, que ya están ocurriendo hoy mismo y que no es una cosa del futuro. Entonces, imaginaros, vamos a pensar en unos ejemplos muy sencillos, como si estuviéramos describiendo un escenario futuro, ¿no? Pero realmente esto ya está ocurriendo. Imaginaos, por ejemplo, un estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Hace unos años, si tenía que elaborar un plan de negocio completo, pues esto le podía llevar varias semanas. Había que estudiar el mercado, tenía que definir la propuesta de valor, tenía que hacer las previsiones económicas, pensar la estrategia comercial. Todo esto era una cuestión de bastantes días para poder hacerlo. Pero es que hoy en día un estudiante puede escribir 3 líneas describiendo su idea empresarial y va a obtener un primer borrador prácticamente completo en menos de un minuto. Entonces, ¿esto significa que ese estudiante ya sabe diseñar un plan de empresa? Evidentemente no. Pero sí que significa que puede dedicar mucho más tiempo a analizarlo, a discutirlo, a mejorarlo o a cuestionarlo, que no si tiene que elaborarlo completamente desde cero. Otro ejemplo, prepara una entrevista de trabajo, ¿no? Pues antes dependías de que algún profesor te organizara un simulacro o de que algún compañero quisiera ayudarte. Pero hoy cualquier estudiante se sienta delante de una herramienta de IA y le dice: haz de entrevistador, hazme preguntas difíciles para un puesto de técnico de gestión pública. Evalúa mis respuestas y dime en qué puedo mejorar, ¿no? Es un prompt de lo más sencillo. Y ahora el modelo va a comenzar a hacerle preguntas y para cada respuesta además le va a dar un análisis con un feedback inmediato. Y va a poder repetir el ejercicio 20 veces, las que quiera, sin ningún tipo de miedo, sin vergüenza, sin esperar a que nadie tenga que tener tiempo para poder ayudarle. Esto es fantástico, ¿vale? Lo tiene cuando lo necesite y además lo tiene totalmente adaptado. O imaginaros otro ejemplo, ¿no?, que afecta prácticamente a cualquier disciplina. Un estudiante que abre un tema especialmente complejo y no consigue entenderlo. Entonces, hace unos años, pues habría abandonado durante un rato o tendría que esperar a la siguiente clase para poder preguntarlo, ¿no? Hoy se puede sentar delante del ordenador, abre su modelo, su ChatGPT, Gemini, el que quiera Cloud, y le dice: explícame este problema o este tema como si fuera un estudiante de primero. O le dice: ponme un ejemplo relacionado con lo que sea. O hazme un esquema antes de explicármelo para poder verlo. Y la explicación cambia totalmente, ¿vale? La IA no está sustituyendo el aprendizaje, lo que está haciendo es que está
modificando la forma de acceder a él. Y por eso creo que tenemos que hacernos una pregunta que probablemente sea la más importante de esta charla, que es la pregunta clave, que es que si cualquier estudiante puede generar en segundos tareas que antes requerían horas de trabajo, ¿qué sentido tiene seguir pidiéndole exactamente las mismas tareas? Y esto no es una pregunta retórica, porque es una pregunta que yo creo que tiene un contexto bastante universitario. Todas las instituciones educativas han tenido que responder en algún momento de su historia a cambios tecnológicos importantes. Cuando apareció la calculadora, dejamos de dedicar tanto tiempo a ciertos cálculos mecánicos. Cuando apareció Internet, dejamos de valorar únicamente la capacidad de memorizar datos que se podían consultar ya en segundos. Y ahora estamos dando un cambio parecido, ¿no? Yo creo que es un error responder a la pregunta diciendo, no pasa nada, vamos a seguir exactamente igual de como estábamos. Porque sí que pasa, y pasa bastante además. No es que el conocimiento haya dejado de importar, que es todo lo contrario, sino que el conocimiento sigue siendo imprescindible, pero empieza a perder valor aquello que consiste únicamente en reproducir información o en ejecutar procedimientos rutinarios o repetitivos. Y lo que gana protagonismo son otras capacidades. El poder formular buenas preguntas, el poder interpretar los resultados, el saber detectar los errores en esas respuestas que nos dan, el integrar distintas perspectivas o distintos enfoques que nos van llegando y el saber tomar decisiones. Con lo cual, en definitiva, lo que estamos ahora mismo necesitando más es la capacidad de pensar. Y aquí aparece una paradoja, ¿no?, que es bastante interesante, que es que la inteligencia artificial realmente hoy en día hace más valioso aquello que es más puramente humano, que es esa capacidad de pensamiento que tenemos. Cuanto mejor sea la tecnología generando respuestas, más importante será enseñar a nuestros estudiantes a que se hagan buenas preguntas. Entonces yo creo que la inteligencia artificial no nos obliga a cambiar porque sea mejor que nosotros, sino que nos obliga a cambiar porque ha cambiado el contexto en el que aprenden nuestros estudiantes. Y la universidad siempre ha sabido adaptarse cuando cambia el contexto sin renunciar nunca a su misión. Y este cambio, claro, esto tiene una consecuencia inmediata, que probablemente es la que más nos preocupa hoy a los profesores, ¿no?, que es cómo evaluamos todo esto, que es el reto de la evaluación. Y yo creo que es el tema que más conversaciones está generando en las universidades últimamente, ¿no?, la evaluación. Planteo una situación que seguro que habéis vivido en el último curso. Recibís el trabajo, ¿no?, lo que decíamos antes, pues un TFG o puede ser una tarea. Está perfectamente redactado, tiene esa estructura impecable. Las ideas están bien organizadas, no se repiten, no hay faltas de ortografía, tiene un lenguaje fluido y las referencias parecen correctas. Entonces, aparece una duda que hace 2 o 3 años no nos planteábamos, ¿no?, que es, ¿quién ha hecho realmente este trabajo? Da igual, aunque conozcas al estudiante. No estoy preguntando si el estudiante ha utilizado inteligencia artificial, ¿vale?, porque probablemente la haya utilizado. La pregunta es, ¿qué parte del aprendizaje del estudiante refleja realmente ese documento que me ha entregado? Porque un trabajo excelente ahora mismo ya no garantiza un aprendizaje excelente. Y esto cambia totalmente el significado de la evaluación tal y como lo estábamos haciendo hasta ahora. Durante un montón de años hemos asumido una relación muy directa entre el producto final, que era lo que entregaba el estudiante, y el aprendizaje. Si el trabajo era bueno, normalmente deducías que el aprendizaje también lo había sido. Pero hoy en día esa relación ya no es tan evidente, porque la IA puede ayudar enormemente la forma de presentar la idea, ¿no? Reorganiza, mejora, sugiere, detecta incoherencias y todo eso además no es negativo. Muchas veces puede contribuir a que el estudiante aprenda más, ¿no?, si ve precisamente tiene ese tutor que le va explicando cómo puede mejorar el trabajo. Pero el problema que aparece es que no somos capaces de distinguir entre una ayuda al aprendizaje y una sustitución del aprendizaje. Porque no es lo mismo utilizar la IA para mejorar un razonamiento que utilizarla para evitar tener que razonarlo. Y esta diferencia es enorme desde el punto de vista educativo. Entonces yo ahí creo que el debate no debería centrarse en descubrir si un alumno ha utilizado IA o no, sino que esa batalla está perdida antes de empezar, ¿vale? Ahora mismo no hay forma de detectarlo. Puedes sospechar, puedes tener tus evidencias, pero no puedes demostrarlo. Entonces esa batalla ahora mismo yo la apartaría. Y yo creo que plantearse una pregunta que es si estamos diseñando evaluaciones que sigan teniendo sentido en esta nueva realidad o en este nuevo contexto que tenemos. Porque el problema quizás no esté en los estudiantes, sino está en que seguimos evaluando igual que antes. Y eso nos lleva a la más profunda, que sería el problema que tenemos de fondo, ¿no?, que yo creo que es un poco la idea central de toda esta charla. Si tuviera que asumir el desafío de la evaluación en una sola frase, yo diría que seguimos evaluando resultados cuando lo que realmente nos interesa es el proceso. Y nunca habíamos sido tan conscientes de esta diferencia. Entonces, durante años
Esto no supuso un gran problema porque al final el resultado era como una consecuencia muy directa, ¿no?, del proceso que había sido el estudiante. Si alguien resolvía un problema complejo, pues lo normal era pensar que había desarrollado las competencias para poder resolverlo. Pero ahora esta relación se ha roto, ¿vale? La IA puede producir un resultado excelente y el estudiante puede no haber comprendido prácticamente nada. Con lo cual, ese producto final que le pedimos deja de ser un indicador fiable del aprendizaje. Y esto tiene una consecuencia muy interesante, porque la pregunta que tenemos que hacernos ya no es cómo evitamos que los estudiantes utilicen la IA, que la van a utilizar, sino que tiene que ser algo más potente, ¿no? ¿Cómo conseguimos observar el aprendizaje mientras está ocurriendo? Ese aprendizaje nunca ha estado únicamente en la respuesta correcta, sino que está en las decisiones que va tomando el estudiante hasta llegar a ella, en las dudas que tiene, los errores que ha cometido, cómo ha reflexionado, cómo ha cambiado de rumbo cuando algo no funciona, ¿no? En definitiva, el aprendizaje ocurre durante el camino y no es únicamente al final, que es lo que estábamos evaluando normalmente con esos productos finalistas. Entonces, la inteligencia artificial nos está obligando, casi sin querer, a volver a una idea pedagógica que siempre ha sido cierta, pero que a veces habíamos olvidado, ¿no? Y es que evaluar no consiste únicamente en poner una nota, sino en observar y comprender cómo aprende una persona, que en nuestro caso es ese estudiante. Y yo creo que entonces ahora empiezan a cobrar mucha más importancia metodologías que algunos seguramente ya utilizáis desde hace años, ¿no?, que son las defensas orales, los proyectos que se desarrollan por fases, los portfolios, las evidencias de progreso. No porque sean soluciones nuevas, que insisto, ya existen desde hace años y seguramente muchos ya apliquéis en el aula, sino porque ahora nos permiten observar algo que un documento final no siempre muestra. Y curiosamente, además, esta situación puede terminar mejorando nuestra forma de evaluar, porque quizás llevamos ya demasiado tiempo valorando o evaluando productos cuando nuestra misión siempre ha sido evaluar el aprendizaje del estudiante. Pero claro, incluso aunque consigamos mejorar la evaluación, todavía tenemos un riesgo importante, y es que ese riesgo afecta directamente al desarrollo intelectual de nuestros estudiantes. Esto es el riesgo de la dependencia. Hay una característica que tiene la inteligencia artificial que la hace extraordinariamente atractiva, y es que reduce el esfuerzo. Y por suerte o por desgracia, el cerebro humano tiende de forma natural a ahorrar esfuerzo siempre que puede, ¿vale? No es un defecto, es una característica de cómo funcionamos. Si una herramienta nos permite hacer una tarea más rápido, lo normal es que la utilicemos, ¿no? Pues cuando usamos el GPS o la calculadora o el corrector ortográfico. O pues eso mismo ocurre ahora con la inteligencia artificial. Hasta aquí todo parece positivo. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de utilizar la herramienta para hacer mejor una tarea y empezamos a utilizar esa herramienta para dejar de hacerla? ¿Vale? Ahí está el problema. Entonces, imaginaros, el estudiante que usa bien la herramienta le pide ayuda a la IA para identificar variables relevantes o comparar enfoques o descubrir aspectos que igual no había considerado. En este caso, la herramienta lo que hace es que amplía su capacidad de análisis. Perfecto, uso de 10. Pero también el estudiante se puede sentar delante y decirle, resuelve en este caso. Se lo da y el modelo le da una solución, una respuesta perfecta. El estudiante la copia y la entrega. Y pasa a la siguiente actividad, ¿vale? En este segundo escenario no ha aprendido más rápida, simplemente no ha aprendido, ¿vale? Ha dejado de aprender. Y esta es una diferencia fundamental porque el objetivo de la universidad nunca ha sido producir documentos, ha sido desarrollar capacidades, la capacidad de analizar, de argumentar, de decidir, de resolver problemas, de ser autónomo. Y si delegamos todos esos procesos en la tecnología, vamos a obtener resultados, pero no vamos a desarrollar competencias. Entonces, a mí me gusta mucho una idea que es que la pregunta no es si los estudiantes utilizan inteligencia artificial, sino que la pregunta es, ¿la utilizan para pensar mejor o para pensar menos? Porque esas dos formas de utilizar exactamente la misma herramienta conducen a aprendizajes totalmente distintos. Y aquí aparece un reto que yo creo es muy importante para nosotros como docentes. Y es que no tenemos que enseñar únicamente a utilizar la inteligencia artificial, sino que tenemos que enseñar cuándo utilizarla y cuándo conviene no utilizarla, precisamente para obligarnos a pensar. Porque aprender implica un cierto esfuerzo cognitivo y ese esfuerzo sigue siendo insustituible. Pero claro, si la dependencia es uno de los riesgos, el siguiente desafío tiene que ver con algo que tradicionalmente ha preocupado a la universidad, que son las desigualdades, ¿vale? Porque sigue habiendo una brecha, solo que esta nueva brecha ya no es la que imaginábamos antes. Cuando teníamos internet solamente hablábamos de la brecha digital, ¿no? Hablábamos mucho, ¿no? Nos preocupaba que hubiera personas que no tuvieran acceso a un ordenador o una buena conexión a internet. Y bueno, esa preocupación hoy en día sigue existiendo. Pero en la universidad el escenario yo creo que ya ha cambiado. Prácticamente todos nuestros estudiantes tienen acceso a las mismas herramientas de IA y, sin embargo, los resultados que obtienen, ¿no? Como he comentado antes,
son diferentes. ¿Por qué? Porque esa diferencia ya no está en el acceso, que lo tienen, está en el uso. Y fijaros, aquí seguramente si hiciéramos una encuesta con los estudiantes de nuestra clase y les dijéramos, explícame, si has usado la IA, ¿no? ¿Qué prompt has utilizado? Pues tendréis estudiantes que os dirán, mira, pues yo le he dicho, háblame sobre la contratación pública. Y lo que me ha dado de resultado, pues bien, a mí me sirve, ¿vale? Es una respuesta correcta, pero probablemente le habrá dado una respuesta bastante genérica. Pero tendréis estudiantes que dirán, mira, yo he hecho un prompt que ha dicho, como si fueras un profesor de Derecho Administrativo, explícame los principios fundamentales de contratación pública con ejemplos reales de la administración local, compara normativa española con la europea y propone 5 preguntas para comprobar si lo he entendido. ¿Vale? La misma herramienta. Claro, las diferencias entre las respuestas son enormes. La herramienta es la misma, pero la calidad de la interacción que ha habido no tiene nada que ver. La calidad del primero, que ha hecho un prompt muy sencillo, pues le da una respuesta sencilla. La calidad de la respuesta del segundo, que ha hecho un prompt elaborado, le da una respuesta muy elaborada. Y entonces, claro, esto lo que abre es un melón que tiene que ver con las competencias que tenemos que enseñar, que no es utilizar ya la aplicación, es cómo aprender a conversar con ella, cómo le podemos dar el contexto necesario, cómo podemos formular buenas interacciones, buenos prompts, cómo podemos detectar si algo no encaja en sus respuestas. Entonces, tenemos que empezar a enseñarles a dirigir ese proceso. Y claro, todo eso exige precisamente aquello que siempre he intentado desarrollar en la universidad, ¿no? Esas capacidades de análisis, síntesis, formulación de problemas y crítica. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial no elimina el valor del conocimiento, sino que lo que va a hacer es que le va a dar más importancia. Quien sabe poco tendrá respuestas aceptables, pero quien sabe mucho va a conseguir respuestas extraordinarias. Y ese yo creo que es algo bastante optimista, porque la inteligencia artificial no va a igualar el talento, lo que va a hacer es que va a amplificar las diferencias de criterio. Y esto lo que hace es que la universidad siga jugando un papel totalmente esencial, porque seguimos siendo el sitio, el lugar donde ese criterio se construye. Ahora bien, si aceptamos que el estudiante tiene que aprender de otra forma, también tendremos que aceptar que nuestro papel como docentes va a cambiar. Y va a cambiar posiblemente más de lo que pensamos. Entonces, aquí tenemos el nuevo rol, ¿no?, del docente, que yo creo que esta es una de las diapos que más me apetecía compartir en esta charla, porque durante los últimos meses he escuchado un montón de veces una pregunta que era, ¿la inteligencia artificial va a sustituir al profesorado? Y yo siempre respondo lo mismo, no, ¿vale? Actualmente no. Y yo creo que a corto y medio plazo tampoco. Pero sí que va a cambiar profundamente qué significa ser un buen docente. Porque hasta hace poco tiempo, una parte muy importante de nuestro trabajo consistía en transmitir conocimiento, y era lógico, ¿no? Pues porque el acceso a ese conocimiento era limitado. Y el profesor era la puerta de entrada a todo ese conocimiento que brindábamos al estudiante. Pero hoy esa situación ha cambiado, porque nuestros estudiantes ya tienen acceso inmediato a una cantidad inmensa de información y de explicaciones. Entonces, precisamente porque la información ya está disponible, nuestro papel gana todavía más importancia. Ya no somos simplemente transmisores de contenidos como tal, sino que nos convertimos en diseñadores de experiencias de aprendizaje. Y somos quienes decidimos qué problemas merece la pena resolver, qué proyectos les planteamos, qué preguntas hacemos, qué debates generamos y, sobre todo, somos quienes acompañamos a los estudiantes mientras construyen su propio criterio. Y claro, enseñar nunca ha consistido únicamente en explicar. Explicar es una de las partes que tiene la enseñanza. Es diseñar el aprendizaje y más allá, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, que es que a veces se presenta la inteligencia artificial como una amenaza al profesorado. Y yo creo que es justamente al revés. Creo que se puede convertir en una magnífica oportunidad para poder recuperar precisamente aquello que da más sentido a nuestra profesión. Porque si dejamos de invertir tanto tiempo en tareas mecánicas que ahora podemos delegar en la inteligencia artificial, podremos dedicar mucho más tiempo a aquello que ninguna tecnología puede hacer por nosotros, que es escuchar al estudiante, orientarlo, motivarlo, acompañarlo, ayudarle a pensar, en definitiva. Y yo creo que eso siempre ha sido la parte más bonita de ser docente y más en el mundo universitario. Pero claro, entonces aparece una pregunta que no podemos evitar y que hay que hacerla directamente, ¿no?, que es la pregunta incómoda, que es ¿qué aportamos nosotros como docentes, ¿no?, en este contexto? Y seguro que esta pregunta en algún momento, desde que apareció esto en la IA generativa, os la habéis hecho en algún momento, ¿vale? ¿Qué es lo que aporto yo? Si el estudiante ya llega y se lo ha mirado todo, incluso ha ido más allá de lo que yo voy a contar, ¿cuál es mi rol? ¿Vale? Claro, la herramienta ahora ya le adapta la explicación, le responde a cualquier hora, se la repite las veces que haga falta, se la traduce incluso al idioma que quiera, le puede dar nuevos ejemplos. Entonces, ¿para qué hacemos falta?
Yo creo que es una pregunta que es totalmente razonable y legítimo hacerse, y por eso también creo que hay que dar una respuesta sincera, ¿no? Si decimos, no, nada cambia, no, eso es mentira. Sí que cambia, y ha cambiado mucho, y va a cambiar todavía más nuestro papel. Pero no cambia aquello que realmente da sentido a nuestro papel como docentes en la universidad. Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pensad en algún profesor que os marcara especialmente, ¿vale? Pues en vuestra etapa universitaria, instituto, cole, lo que sea. Si recordáis aquel profesor, ¿vale?, que os marcó, seguro que no recordáis porque explicaba mucho mejor su teoría o por cómo era más la parte de explicación, ¿no? Seguramente lo recordaréis pues porque despertó vuestra curiosidad o porque os hizo ver esa materia de una manera diferente o porque creyó en vosotros cuando nadie lo hacía, ¿no? O porque nos enseñó una forma de pensar o porque nos transmitió entusiasmo, ¿no? O porque nos exigió más de lo que nosotros creíamos que se podía hacer. Y eso es algo que un PROM no puede hacer. Eso es algo que es totalmente inherente a una relación humana y que es muy, muy, muy complicado que una máquina pueda llegar a ese nivel. Y esa relación sigue siendo el núcleo de la educación, que la inteligencia artificial puede explicar, totalmente correcto, pero no puede inspirar. No va a responder preguntas, no va a descubrir vocaciones, ¿vale?, ni va a poder comparar, no va a generar información, ¿vale?, ni va a transmitir valores. Ni tampoco va a percibir cuando el estudiante está perdiendo la motivación. Porque el estudiante le puede decir, oye, me estoy desanimando, y la IA le da una respuesta súper convincente y tal y cual, pero no va a detectar si él se está desmotivando y tiene un riesgo de que ese estudiante pierda ese hilo, ¿no?, de la clase. No tiene esa mirada, no puede ver tampoco la mirada, ¿no?, de los estudiantes que tú en clase pues, puedes ver, puedes identificar quién ha entendido, quién no. Eso sigue siendo algo totalmente humano y que todavía pertenece a ese ámbito. Entonces yo creo que el futuro del profesorado no consiste en competir con la IA haciendo mejor lo que ella hace, que ella lo hace muy bien y mucho mejor que nosotros, sino que consiste en potenciar precisamente aquello que solo nosotros podemos aportar y que además la IA puede ayudarnos a dedicar más tiempo a hacer. Y eso es una buena noticia, porque significa que el profesor no pierde relevancia, simplemente cambia el lugar donde aporta el valor. Y ahora vamos a dejar atrás los desafíos, ¿vale? Y vamos a hablar de las oportunidades, que yo creo que son muchas más de las que podemos imaginar. Fijaros, yo creo que la mayor oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial en educación probablemente es la personalización del aprendizaje, ¿vale? Yo creo que todos tenemos o llevamos años conviviendo con una limitación que nunca hemos conseguido resolver del todo, que es que tú entras en el aula con 30, 50, incluso más estudiantes y cada uno de ellos es diferente. Aprenden de forma distinta, tienen conocimientos previos distintos, tienen ritmos totalmente diferentes. Algunos aprenden mejor, otros necesitan más ejemplos, otros hay que pararse más. Pero claro, nosotros durante décadas hemos enseñado de la misma manera para todos. No porque quisiéramos, sino porque no se puede hacer de otra forma, ¿vale? Es humanamente imposible hacerlo de otra manera. Ningún profesor, por bueno que sea, puede mantener simultáneamente 30 itinerarios de aprendizaje diferentes. Y aquí es donde tenemos una oportunidad fantástica, y es que por primera vez disponemos de una herramienta que sí que puede adaptarse al ritmo de cada estudiante. Y le puede explicar cada concepto de 5 formas distintas. Y se puede adaptar a lo que él quiera. Le puede poner sus ejemplos, sus esquemas. Le puede detectar los errores recurrentes, ¿vale? Y todo además de manera inmediata. Entonces, esto no significa que la IA sustituya al profesor, sino que es mucho más interesante. El profesor ya no tiene que dedicar su tiempo a repetir 20 veces la misma explicación y puede dedicar ese tiempo a quienes realmente necesitan su intervención. Al estudiante que se está desmotivando, al que tiene dificultades para organizarse o al que hay que orientar para que dé el siguiente paso, ¿vale? Y creo que esta es una de las grandes paradojas de la inteligencia artificial, que es que cuanto mejor funciona como tutor individual, más valioso se vuelve el tiempo que el profesor dedica a aquello que solo una persona puede aportar. Y creo que esto es una buena noticia para la universidad porque nos permite volver a poner a las personas en el centro del proceso y no la tecnología. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, muchas veces utilizamos también una palabra que no me gusta mucho, que es automatización. Porque parece que cuando hablas de automatización el objetivo es hacer menos cosas. Y no es hacer menos, es dedicar nuestro tiempo a aquello que realmente aporta valor. Vamos a pensar una semana cualquiera, ¿no?, de nuestra cuando tenemos la docencia ahí. Tienes que preparar la clase, buscar ejemplos, diseñar la práctica, preparar una rúbrica, correos, corrección de trabajos, comentarios individualizados, actualización de materiales, ¿vale? Son preparar la siguiente sesión. Son tareas que consumen muchísimo tiempo y muchas de ellas son necesarias. Pero una gran parte de estas tareas es repetitiva. Entonces, ¿qué ocurre si tuviéramos una herramienta que pueda ayudarnos a preparar un primer borrador de una rúbrica?
o a generar 10 casos prácticos distintos que luego podamos complementar, o a proponer actividades adaptadas a distintos niveles, ¿no? Para que luego cada estudiante pues, pueda escoger la que él prefiera. No tenemos que renunciar a nuestro criterio, sino que podemos empezar a trabajar de otra manera. Y en este caso la inteligencia artificial es esa herramienta. Nos va a ayudar a preparar un primer borrador y luego nosotros decidimos. La inteligencia artificial nos propone, pero nosotros seleccionamos. O la inteligencia artificial la podemos usar para acelerar el proceso, pero nosotros vamos a aportar el criterio. Y aquí yo creo que es importante insistir en esa idea de que la inteligencia artificial no sustituye el juicio profesional del docente, jamás, sino que lo que va a hacer es amplificarlo. Y nos va a permitir llegar antes al punto donde realmente empieza nuestro trabajo. Y ese punto no es rellenar una plantilla o otras tareas, es decidir qué merece la pena enseñar, cómo enseñarlo y cómo acompañar a nuestros estudiantes. Y si usamos bien esas herramientas que tenemos ahora, no tendremos menos trabajo, porque vamos a seguir yendo a tope. Pero sí que tendremos un trabajo mucho más centrado en aquello que realmente aporta un valor educativo. Y esa es la transformación que yo creo que merece la pena, ¿vale? Porque al final, normalmente el que está aquí lo ha elegido por las personas, por el dinero seguro que no, y por las tareas administrativas tampoco, ¿no? Lo que nos gusta es, o normalmente esta profesión se elige por las personas y esa capacidad que tenemos de poder transmitirles. Y creo también que hay otra oportunidad que también es interesante y que no hablamos tanto como deberíamos, que es que la inteligencia artificial nos permite acercar también el mundo profesional al aula de una forma que hasta hace muy poco era muy complicado o impensable de hacer, ¿vale? Entonces, pensad en vuestra titulación. Muchas veces lo que intentamos es que los estudiantes trabajen con casos reales, pero claro, conseguir buenos ejemplos requiere tiempo y actualizarlos más. Y claro, una vez resuelto el caso, normalmente termina ahí. Pero con inteligencia artificial podemos cambiar esa dinámica, ¿vale? Podemos hacer una situación en la que un estudiante, por ejemplo, de gestión y administración pública se enfrente a una situación en la que un ayuntamiento tiene que reorganizar un servicio. La IA puede asumir el papel de distintos actores y puede actuar como un ciudadano, un interventor, un responsable, un representante sindical, un periodista, ¿vale? Y va a tener conversaciones totalmente distintas según el rol que desempeñe con el estudiante. Y cada decisión del estudiante modificará el escenario. Entonces, de repente, el aprendizaje ya no es una sucesión de preguntas con una única respuesta correcta. Empieza a parecerse mucho más a la realidad profesional, ¿vale? Es ya una simulación real. O, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, preparar una entrevista de trabajo, ¿vale? O negociar con un proveedor, que se pueden hacer simulaciones perfectamente realistas, o resolver un conflicto dentro de un equipo, o presentación de un proyecto, ¿vale? Todas estas cosas se pueden preparar y practicar una y otra vez con una retroalimentación inmediata, sin que el estudiante tenga miedo a equivocarse, porque el error ya no es un problema. Es una oportunidad para seguir aprendiendo. Y yo creo que esta idea es súper potente, ¿vale? La IA no solo responde preguntas, sino que nos permite también crear contextos profesionales donde aprender haciendo. Y sabemos además que las personas aprendemos mejor cuando actuamos, ¿no? Cuando tomamos decisiones y cuando experimentamos las consecuencias de esas decisiones. Por eso creo que uno de los grandes retos de los próximos años va a ser diseñar actividades donde la IA no sustituya el aprendizaje, sino que lo haga más auténtico. Y esto nos lleva a la última reflexión, antes de terminar, que es que si todo esto cambia, ¿qué competencias tenemos que enseñar realmente? ¿Vale? ¿Cuáles son las nuevas competencias esenciales? Y bueno, yo creo que ya podríamos resumir, ¿no?, esta charla con una única pregunta, que es que si una gran parte del trabajo intelectual se puede apoyar con la IA, ¿qué capacidades adquieren todavía más valor? Porque habitualmente durante muchos años hemos asociado el éxito académico, ¿no?, pues a la acumulación de conocimientos. Y el conocimiento, insisto, sigue siendo imprescindible. Sin conocimiento previo no hay pensamiento crítico, no hay creatividad y no se puede desarrollar ese criterio. Pero cada vez tendrá menos sentido evaluar únicamente cuánto recuerda una persona y tendrá mucho más sentido evaluar qué es capaz de hacer con aquello que sabe. Pues yo creo que es importante que nuestros estudiantes dominen competencias que en realidad siempre han sido importantes, pero que ahora estamos viendo cómo pasan al primer plano, ¿no? Sepan formular buenas preguntas, la capacidad de análisis de problemas complejos, el trabajar con información contradictoria, ¿vale? Que sepan organizarla y sepan discernirla, ¿no?, distinguirla. La capacidad de colaborar con otras personas y con herramientas inteligentes. Y la capacidad de comunicar con claridad. Y, por supuesto, por encima de esas capacidades, la capacidad de ejercer un juicio crítico, porque ahora mismo hay una tentación muy peligrosa que es pensar que si una respuesta está bien escrita, es correcta, ¿vale? No, la IA nos ha enseñado que nos puede dar respuestas súper bien escritas, pero que son súper incorrectas. Con lo cual, esos errores, ¿no?, que suenan convincentes, tienen que desarrollar una capacidad para poder identificarlos.
Y bueno, yo creo que una de las competencias más importantes que podemos enseñar hoy es desarrollar una desconfianza intelectual que además es sana, ¿no? No aceptar una respuesta porque suene bien, sino que aprendan a preguntarse, ¿es correcta esta respuesta? ¿Está bien argumentado? ¿Qué evidencias hay detrás que la pueden apoyar? Y realmente son las mismas preguntas que llevan siglos formándose como parte del pensamiento universitario, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí la inteligencia artificial ha cambiado, cambia y cambiará muchas cosas, pero no va a cambiar la esencia de lo que significa aprender, porque va a seguir siendo lo mismo, ¿vale? Va a seguir requiriendo comprender, relacionar ideas, tomar decisiones, construir criterio. Y por tanto, la universidad va a seguir teniendo una misión totalmente imprescindible. Con lo cual, lo último que nos queda por responder es la pregunta con la que hemos empezado, que es ¿qué tipo de personas queremos formar? Entonces, permitidme que vuelva a esa pregunta, ¿no?, con la que he comenzado la charla, que es ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje? Bueno, pues yo creo que después de todo esto que he comentado, pues ya podremos responder, ¿no? Y la respuesta, además, curiosamente, tiene poco que ver con la tecnología, porque el verdadero impacto no es que ahora escribamos más rápido o que hagamos mejores presentaciones o que un estudiante pueda hacer un ejercicio en menos tiempo. Que eso es importante, pero no es esencial. Lo esencial es que la inteligencia artificial nos obliga a replantearnos qué significa aprender y, en consecuencia, qué significa enseñar. Y durante mucho tiempo hemos identificado ese aprendizaje con la capacidad de adquirir conocimientos, que seguirá siendo una parte imprescindible, pero cada vez tengo más claro que el verdadero objetivo de la universidad nunca ha sido acumular información, sino que ha sido formar personas capaces de comprender el mundo para poder transformarlo. Entonces, personas que cuando terminan sepan analizar esos problemas complejos, sepan tomar decisiones cuando no existe una respuesta evidente, que actúen con responsabilidad, con criterio y con ética. Y yo creo que esa misión, lejos de perder importancia, hoy todavía es más necesaria, ¿no? Porque la IA les va a dar respuestas, pero no va a decidir cuáles son las preguntas importantes, no les va a dar alternativas, no va a asumir las consecuencias de una decisión que tomen, no tiene valores, ¿vale? No tiene responsabilidad, no tiene compromiso. Esos son capacidades, cualidades que son profundamente humanas. Y por eso me gustaría plantear la reflexión final en términos muy sencillos. Creo que no estamos formando estudiantes para competir contra la inteligencia artificial, que sería un objetivo imposible, sino que estamos formando estudiantes, profesionales, capaces de trabajar con ella sin renunciar a pensar por sí mismos. Y esa es la diferencia grande que aporta la universidad. Un profesional que acepta sin cuestionar la primera respuesta, sea una persona o una máquina, es un profesional mediocre. Pero un profesional que utilice la IA para ampliar sus capacidades de análisis, para explorar alternativas, para contrastar datos y para tomar mejores decisiones, este profesional es el que va a tener una enorme ventaja. Y no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de autonomía intelectual. Y yo creo que esa siempre ha sido la misión más importante de la universidad. Porque al final la diferencia no estará en quién tiene acceso a la inteligencia artificial, que será todo el mundo, sino que la diferencia estará en quién sigue siendo capaz de pensar cuando la utiliza. Y ya para terminar, me vais a permitir terminar con una reflexión muy personal, ¿vale? Yo creo que a lo largo de la historia la universidad ha vivido muchas transformaciones. La imprenta cambió la forma de acceder al conocimiento, Internet cambió la forma de encontrarlo y la IA está cambiando la forma de producirlo. Y cada una de esas transformaciones ha generado incertidumbre, siempre lo ha hecho. Pero la universidad siempre ha seguido cumpliendo su misión. No porque ignorara el cambio, ni mucho menos, sino porque se ha sabido adaptar sin renunciar a aquello que la define. Y yo creo que ahora estamos en uno de esos momentos, ¿no? La IA no va a hacer desaparecer la universidad, pero sí que nos va a obligar a preguntarnos qué universidad queremos ser. Podemos limitarnos a incorporar nuevas herramientas o podemos aprovechar esta oportunidad para revisar nuestras metodologías, nuestra evaluación, nuestra manera de entender el aprendizaje, y lo ideal es optar por esta segunda opción. La IA no va a disminuir el valor del profesorado, lo va a hacer mucho más visible y cuanto más fácil sea acceder a la información, más importante será ayudar a interpretarla. Y cuanto más sencillo sea generar respuestas, más importante será enseñar a formular buenas preguntas. Y bueno, por eso me gustaría terminar con una última idea, que es que dentro de unos años probablemente ya no discutiremos si debemos utilizar la inteligencia artificial, porque esa conversación ya habrá terminado, y la verdadera diferencia estará en otra parte. No entre quienes utilizan la IA y quienes no, sino entre quienes han aprendido a utilizarla para pensar mejor y quienes han terminado delegando en ella su capacidad de pensar. Y estoy convencido de que la responsabilidad de inclinar esa balanza hacia el primer grupo cae en buena medida en todos los que estamos hoy aquí. Porque el futuro de la universidad nunca ha dependido de la tecnología, sino que ha dependido siempre de las personas que han sabido utilizar cada tecnología para educar mejor. Y estoy convencido de que esta vez volverá a ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, y hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, pues podemos aprovechar para eso.
Gracias. Uy, esperad. Carlos, estáis muteados. Sí, a ver, espera que lo pone... Vale, ¿me ves? No sé si me ves, Javier. Sí, perfecto. Nada, que pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Yo creo que ha sido impecable. Nos has planteado, yo creo que, como decías, más preguntas que respuestas. Se nos ha echado un poco el tiempo encima y eso que acabamos de empezar. Pero yo creo que hay tiempo para una pregunta rápida que alguien quiera plantear. Yo creo que es que si estuvieras aquí pudiéramos luego estar en el café, la comida. Sí, yo creo ideal. que el debate sería como mucho más interesante, ¿no? A ver, yo únicamente, pues eso, cuando hablabas, aparte de todas las preguntas y cuestiones, pues esa cita, no sé si bien o mal atribuida a Einstein, de si tuvieras un minuto para resolver un problema, pues como lo harías, ¿no? Dedicaría 55 segundos a formular la pregunta y 5 segundos a la respuesta, ¿no? Quiere decir que esa frase cada vez cobra más sentido. Nada, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos que todo vaya muy bien por allí, por Zaragoza. Y los demás, pues nos quedamos aquí, continuamos ya con la primera mesa. Yo creo que Elizabeth tenéis la primera mesa con que podemos continuar. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias a todos. Un placer.